Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Social Mind, el podcast de carácter social en el que hablamos de temas que afectan a las sociedades modernas, aquellas sociedades que se hacen llamar desarrolladas. Hoy vamos a hablar de cómo los estados legislan en algunas ocasiones para controlar la población. La política del hijo único en China hace tiempo que ya dejó de estar vigente, aunque sí es cierto que sigue siendo necesario pedir permiso al Estado, una autorización, ¿no?, para tener un segundo hijo. Esto parece muy lejano tanto en el tiempo como en el espacio. Sin embargo, en nuestro país hasta hace 2 días se permitía la esterilización forzosa de las personas discapacitadas. Esto estaba recogido en el Código Penal, en su artículo 156. En este artículo se permitía que las personas con discapacidad fueran esterilizadas tras ser incapacitadas legalmente por un juez y sin ser informadas del procedimiento al que iban a ser sometidas, por supuesto. ¿Qué os parece? Pues sí, entre el año 2008 y el año 2020, los jueces españoles resolvieron sobre la esterilización de 1.144 personas incapacitadas judicialmente, pese a que había un tratado internacional que impedía esto y que España ha estado incumpliendo durante más de una década de manera reiterada. En el argot judicial se le llamaba esto procesos de esterilización de incapaces. Es decir, un juez podía decidir la esterilización de una persona con discapacidad intelectual sin su consentimiento. Los familiares normalmente eran los que promovían estas intervenciones y luego solían engañar a las personas con discapacidad diciéndole cosas como que le habían operado apendicitis o otros rollos similares. La mayoría de las víctimas han sido mujeres, ya que la operación más común era la ligadura de trompas, aunque es cierto que esto también afectó a algunos hombres. En el año 2015, este artículo del Código Penal fue reformado, pero esto no impidió que muchas personas fueran esterilizadas sin ser conscientes siquiera de la operación a la que iban a ser sometidas. Naciones Unidas llevaba años exigiendo a España que aboliera estas prácticas. Finalmente, y tras 12 años y más de 1.000 mujeres esterilizadas, este artículo fue derogado formalmente el día 18 de diciembre del año 2020. Loli Minaño, una mujer de 52 años, fue esterilizada cuando tenía 40. Ella relata lo siguiente a la agencia Neutral. Me ingresaron en un psiquiátrico y cuando se dieron cuenta de que estaba incapacitada legalmente, el psiquiatra y un abogado decidieron esterilizarme. Además, tuve muchos efectos secundarios. A raíz de esto perdí la menstruación, empecé a engordar, sufrí descalcificación en los huesos y otros muchos más síntomas. A mí, cuando alguien me dice eso de que va a castrar a su perro, a su gata, a su perra, a su gata o algo así, siempre me quedo pensando eso de, bueno, ¿y por qué no te castras tú? Bueno, seguimos. La historia de Cristina Paredero es diferente. Ella no fue incapacitada judicialmente, pero sí coaccionada por su familia para ser esterilizada cuando solo tenía 18 años, que fue justo en el momento en el que le dieron un diagnóstico de síndrome de Asperger. Cristina relata lo siguiente. Mis padres siempre habían tenido una relación muy conservadora y sobreprotectora con el tema de la sexualidad. Al enterarse de que tenía pareja, mis padres utilizaron la manipulación y la coacción para que fuera esterilizada. Hubo una frase que los padres de Cristina le repitieron por activa y por pasiva y que quedó grabada en su cabeza de forma que la interiorizó como suya. La frase era la siguiente. Serías una irresponsable si traes hijos al mundo con tu misma enfermedad. En la actualidad, Cristina Paredero es activista y trabaja con personas con discapacidad. En España, solo en el año 2020, los juzgados de primera instancia resolvieron 28 procesos de esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad. Estos son datos del Consejo General del Poder Judicial. Y este fue el último goteo de casos por vía legal hasta el cambio de ley en diciembre de ese mismo año, del año 2020.
pero en los 10 años previos se abrieron más de 900 procesos. Sin embargo, las organizaciones denuncian que estos datos no reflejan la realidad del país. Aseguran que a esta cifra habría que sumarle todas las esterilizaciones que se han hecho al margen de la ley, que por lo que parece son bastantes. Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, declaró al diario El País lo siguiente en mayo de este año, del año 2023. Hemos conocido casos de mujeres con discapacidad que se quedaban embarazadas y sus familias decidían interrumpir el embarazo sin contar con su consentimiento. En la misma operación para practicar el aborto se acordaba también la esterilización. ¿Habéis escuchado algún caso de estos? Lo cierto es que en nuestro país nos ha costado empatizar mucho con las personas discapacitadas. Durante algún tiempo se retiró el derecho a voto de las personas incapacitadas judicialmente. Además, también se equiparó a personas con deficiencias mentales o intelectuales con los deficientes sensoriales. Es decir, los sordos y los ciegos durante algún tiempo necesitaron una autorización médica para poder contraer matrimonio. Todo por alguien que redactó la ley y no conocía, supongo, la diferencia entre deficiente mental o intelectual y deficiente sensorial. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Social Mind, en el que hablamos de cosas que, como decimos siempre, normalmente no están en la agenda de los medios de comunicación de masas. Si te gustan estos ratitos que echamos aquí hablando de estas cosas, te puedes suscribir en iVoox o Spotify y así nos ayudas a crecer. También nos puedes seguir en Instagram en el perfil SocialMind38. Lo que escuchan por ahí es mi bebé que está llorando. Muchas gracias.